En el video de hoy te voy a enseñar cuál es la diferencia entre nicho, subnicho y micronicho y cómo estos tres términos pueden estar afectando tu volumen de ventas. Listo chicos, entonces antes de comenzar, si eres nueva o nuevo por acá, quiero recordarte que estoy subiendo contenido de marketing digital y marketing de afiliados especialmente con la plataforma de Hotmart. Ahora, quería traer este video porque sé que es un tema que muchas personas confunden y muchas personas no tienen en cuenta a la hora de empezar su emprendimiento o escoger un producto para utilizar el marketing de afiliados. Y es la diferencia entre nicho, subnicho y micronicho. ¿Esto porque es tan importante? Porque esto va a determinar si vamos a ir a un océano azul o a un océano rojo. Este es un libro, o saqué este concepto de un libro llamado La Estrategia del Océano Azul, donde el autor nos dice que tenemos que ir a mercados vírgenes, mercados que podamos atacar y mercados en los que podamos resaltar. Porque si no, pues nos vamos a ser comidos por los grandes tiburones y pues esa no es la idea. Para poder tener un claro los conceptos y para poder entender mucho mejor esto, vamos a ir de lo macro a lo micro. Entonces primero tenemos que entender que hay tres mercados principales que son los que están acá. Hay tres mercados principales que son el de las relaciones, el de la salud y el del dinero. Todos los productos, todos los servicios están enmarcados dentro de uno de estos. Pueden estar en dos al tiempo. No hay ningún problema. Por ejemplo, miremos el de la ropa, que es el ejemplo, valga la redundancia, que voy a tomar el día de hoy. Si tú estás utilizando una chaqueta para cubrirte del frío, o para el calor, o para poder, para no recibir los rayos ultravioleta, estás teniendo el tema de la salud. Sin embargo, si te estás vistiendo bien para ir a una cita con la persona que te gusta, estamos hablando de relaciones. Incluso si es para cerrar un trato, puede ser de relaciones y dinero. Podemos mirar esto con cualquier otro producto, por ejemplo los zapatos. Si estás haciendo deporte, puede ser para la salud. Si son zapatos formales, pues ya es para una relación. Vamos también con la comida ya es un poquitico más enfocada en la salud. Sin embargo, también puede ser en las relaciones porque puede ser es diferente hacer un buffet para personas que estén cerrando un trato que para un almuerzo familiar. ¿Sí? Entonces también aquí cambia completamente el objetivo de marketing y cambia el objetivo de nuestro producto. No es, es diferente tener un restaurante fino a tener un restaurante popular. Teniendo presente esto y teniendo esta base, estos tres mercados se dividen a su vez en nichos. Y los nichos no son nada más que una actividad a lo que se dedica una empresa. Entonces tenemos nichos, por ejemplo, dentro de la salud, el nicho del fitness, el deporte, las cirugías, la alimentación, ¿sí? Las relaciones, tenemos el nicho de relaciones de pareja, relaciones de amigos, ¿sí? En el dinero tenemos negocios físicos, negocios en línea, ¿sí? Entonces aquí tenemos nichos. ¿Qué es lo que pasa con los nichos y qué es el problema que muchas personas se enfocan en esto? El nicho es demasiado amplio. Vamos a tener muchísimas personas que tienen algo en común, pero no estamos llegando a nadie al final de cuentas. Y vamos a empezar a competir contra esta gente que estoy seguro que los conocen. Ellos son los que dominan prácticamente esos mercados. Y ya son conocidos por la gente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí vamos a tener muchísimos leads y he visto muchas personas que dicen, oye Cristian, es que tengo muchos leads en mi página de Hotmart. Sí, pero es que a quién estás llegando, son personas curiosas, son personas que simplemente les causa algo de curiosidad o tienen cierto interés, pero no es lo que están buscando. Entonces, en el caso de la ropa, voy a colocar el ejemplo de tenis, para jugar tenis, específicamente, y lo digo con conocimiento de causa, es muy complejo. Si yo voy a una tienda de ropa es muy posible que yo entre y mire, pero al no ser tan específico, lo más probable es que me vaya, porque no encuentro lo que estoy buscando. Y eso es lo que pasa en Hotmart, llegas a mucha gente que posiblemente no es tu cliente ideal, entonces no estás segmentando bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos que empezar a segmentar muchísimo más y volver muchísimo más pequeño pues nuestro segmento y empezar a buscar subnichos. Tenemos que tener en cuenta que dentro de los nichos también hay nichos que no son tan grandes, pero no llegan a ser subnichos. Por ejemplo, en el de la ropa tenemos el nicho del calzado, el nicho de las camisetas, el nicho de los bustos, el nicho de las bufandas, ¿sí? Y aquí tenemos que empezar a buscar los subnichos. Ya es diferente si yo estoy buscando zapatos para mí, una tienda de zapatos masculino o una tienda de zapatos femenino. Ok, ya es mucho más segmentado. Si estamos hablando de marketing digital, es diferente a que yo hable marketing digital en general o que ya esté hablando un poquito más como marketing digital en redes sociales.
entonces ya se vuelve mucho más segmentado. Marketing digital en Google ya se vuelve mucho más segmentado. Sí, igual que por ejemplo la comida. Comida en general, o si ya estoy hablando de comida vegetariana, se vuelve un subnicho. Y las personas que van a llegar ahí ya son más calificadas. Sin embargo, sigue sin ser tan específico y las personas no van a ser tan calientes. ¿Por qué queremos buscar un micronicho y cuál es el objetivo de encontrar un micronicho? En los micronichos las personas están buscando algo, ¿sí? Y donde lo encuentran lo compran. Entonces, si llegan a un punto que ya tiene el producto o el servicio, no es necesario que sigan dando vueltas por las tiendas. Caso como los tenis. Creo que también nos ha pasado a todos que entramos de una en otra porque no sabemos si nos están ofreciendo lo que queremos, si no tienen lo que buscamos, y en muchos casos ni sabemos qué es lo que buscamos. Entonces, necesitamos una guía. Ahora, los micronichos ya son cosas mucho más específicas. Si yo veo una tienda de zapatos deportivos para hombre, es muy probable que ahí esté lo que yo estoy buscando. Y lo puedo seguir segmentando. Puedo tener una tienda de zapatos deportivos para hombre para jugar tenis. Ya es mucho más específico y si yo voy ahí voy a encontrar. Diferente tener una tienda de videojuegos a una tienda de videojuegos especializada en Nintendo U, por ejemplo. Es muchísimo más específico. Una que es lo que tengo acá. Si yo tengo una tienda de comida vegetariana, no sé, hindú, por decir cualquier cosa, es muy específico y la persona que está buscando es muy probable que compre. Aquí no voy a tener tantos leads, no voy a tener tantas visitas, pero la tasa de conversión va a ser mucho más alta. De 5 personas que lleguen puede que las 5 compren. A diferencia del nicho que de 1000 que lleguen puede que compren 5, puede que no me compren ninguna porque ha pasado. Por ejemplo, si queremos abrir cursos de yoga, el curso de yoga es muy amplio. Ok, cursos de yoga para mamás embarazadas, para mujeres embarazadas, perdón. Ya está. O curso de yoga para mujeres gestantes. Busquemos esos, busquemos los micronichos para poder atacarlos. En marketing de afiliados es lo mismo, busquen micronichos. Si hay un curso especializado en YouTube Ads, es mucho más probable que yo lo compre si tú me dices, te tengo estrategias para todas las redes sociales. Tal vez no es lo que yo estoy buscando, tal vez no es lo que me interese. Y sí, de pronto yo entro para ver qué es, pero al final de cuentas realmente no es el objetivo. Entonces busquémonos y enfoquémonos en los micronichos. También pasa en la vida real. Si ustedes tienen un emprendimiento, por ejemplo, de camisetas, que también tenía uno, estampar camisetas es muy amplio, pero ya cuando tú te empiezas a segmentar a bandas de rock, por ejemplo, a videojuegos, a anime, hay personas que van a llegar y te van a comprar y se van a volver fieles a ti y no vas a estar compitiendo contra grandes marcas como Nike, como Adidas, sí, como Supreme, creo que fue la que salió recientemente, Abril, Toto, porque ahí también son muy generales, pero pues ya tienen nombre, entonces como que no importa. Pasa lo mismo en los canales de YouTube. Es diferente que tú abras un canal en el que hables de todo, posiblemente la gente no se va a quedar ahí, así tú hablas específicamente de cómo crecer en YouTube. Ahí ya estás siendo súper segmentado. Aún así, es como un subnicho. Puedes empezar un canal de cómo hacer miniaturas. Ya cuando tengas un público relativamente amplio, te pasas a cómo hacer buenos títulos. Ya después te pasas a cómo hacer una buena descripción. Y ya después te vuelves grande en YouTube. Si estás hablando de cómo ganar dinero en Internet. ¿Cómo ganar dinero en Internet? Con Hotmart. Listo. ¿Cómo ganar dinero en Internet? Con esta aplicación. O si estás hablando de aplicaciones, solo aplicaciones. Ya después te pasas a otros mercados financieros. ¿Sí? Pero empieza siempre con un micronicho. Es mucho más fácil. Acá tengo un embudo en el que no lo explican y es mucho más gráfico. Nichos globales o nichos grandes, muchísimas visitas, mucha gente va a llegar, tasa de conversión bastante baja e email marketing poco eficaz. Miren, vayan y abran su Google, denle pausa y vayan y miren si tienen correos que no han abierto porque no les interesan. Están dentro del nicho de ustedes, pero no les interesa. Caso, por ejemplo, que a mí me lleguen correos electrónicos sobre guayos de fútbol. Es del deporte, me interesa el deporte, pero el fútbol no me gusta, entonces no lo voy a abrir. Ya cuando estamos nichos más específicos, tenemos menos visitas, la tasa de conversión mejora mucho más y el email marketing ya es mejor. Caso de la tienda de implementos deportivos. Sí, ya no son tantas las personas que entran, pero la tasa de conversión es mucho más alta. Ahora, si es un micro nicho, tenemos muy pocas visitas, la tasa de conversión es extremadamente alta y el email marketing es muy eficaz, porque cualquier video que tú saques, cualquier email que tú mandes, cualquier producto que tú promuevas, tenlo por seguro que la gente lo va a comprar. Además, si te enfocas en un micro nicho y haces comunidad en torno a ese micro nicho,
va a ser muchísimo mejor, porque la gente ya te va a conocer, te va a empezar a tomar como una autoridad, como una referencia en eso. ¿Y esto qué te va a permitir? Pues nada, simplemente ampliarte. Si sacas algo nuevo, ya confían y a ojo cerrado lo van a hacer. ¿Cuáles son las ventajas que tiene trabajar con micronichos? Primero, tenemos facilidad en creación de contenidos. Si estoy hablando de salud, tengo muchísimos temas y no voy a hablar de ninguno. No me voy a especializar en ninguno y puede que en algún punto la información pase a ser muy vaga, muy por encima y la gente simplemente lo abandone. Si estoy hablando de fitness específicamente para mujeres, mucho más fácil. El contenido va a ser mucho más fácil de hacer, el plan de contenidos igual. Si estoy hablando de entrenamiento canino, sigue siendo amplio, pero si me enfoco solamente en Golden Retriever, va a ser mucho más fácil buscar información de los Golden y darme a conocer. El segundo que tenemos es rentabilidad. No vamos a gastar tiempo, no vamos a gastar dinero llegando a personas que no nos interesan. Caso Facebook Ads. Si estoy ofreciendo zapatos deportivos, ¿sí? O bueno, no, cambiemos el ejemplo. Si estoy ofreciendo entrenamiento, ¿sí? Si estoy ofreciendo entrenamiento funcional en las casas y mi objetivo es llegar a personas entre 20 y 30 años, de nada me va a servir segmentar de 20 a 65. Es posible que me lleguen a preguntar muchísimas personas que tengan 40, 45 años, pero las ventas no se van a efectuar. Simplemente el cierre va a ser mucho más complicado. Mismo caso si tenemos un local físico, tengamos identificado qué es lo que queremos reflejar y qué es lo que queremos venderle a las personas. De este modo no van a llegar personas curiosas, puede que en el transcurso llegue alguien que no esté tan interesado, ocupe un vendedor y realmente llegue alguien interesado y al darse cuenta que no está teniendo una buena atención al cliente, tu colaborador, pues se puede ir. O incluso tú mismo, tú puedes dispersar tu energía y no vas a saber a quién atender de manera correcta. 3. Vamos a tener utilidad porque la información que nosotros estamos brindando va a ser útil, la persona la está buscando, entonces ya va a saber a dónde ir. Entonces esto va a ser muy importante. Y por último vamos a tener la atracción. Si estamos utilizando email marketing, si subimos un video, si subimos contenido, va a ser mucho más fácil que esas personas nos vean. Vamos a ganar autoridad, vamos a ganar nombre y ya las personas nos van a empezar a reconocer como referentes en ese tema. Entonces es muy importante tener los micronichos y buscar micronichos para poder realizar nuestras ventas y dejar de enfocarnos tanto en los nichos. Vamos a pelear contra grandes competidores, contra personas que tienen mucho más presupuesto, que ya tienen más recorrido y va a ser difícil. ¿El objetivo es llegar allá? Claro que sí. Pero empecemos desde abajo y les aseguro que las ventas van a empezar a aumentar y van a empezar a ver reflejado esto pues en sus ingresos, netamente hablando. Y pues nada chicos, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sabido explicar a qué se hace referencia un nicho, un micronicho. Coméntenme abajo si ya lo sabían. Los invito a que si les gustó les den like. Suscríbanse ahora mismo. Denle click a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Y pues nada, en serio, espero que les haya gustado a todos. Les mando un abrazo, espero que tengan muchísimas ventas y nos vemos en el siguiente video.